Ay, ahorita, por aparte, cuando termine la reunión, grabo la parte de esto, de racionalización. Sigamos con la 43, yo les grabo eso o les busco un video. No me había dado cuenta. Mis disculpas. Ok, en este caso, la número 43 dice, considere las siguientes afirmaciones referidas a esta ecuación. Ecuación en una incógnita, ecuación en una incógnita. Dice que la ecuación tiene dos soluciones. Y dice, una solución corresponde a 2. En este caso, una pregunta, ¿cuánto da todo número multiplicado por cero? Así, fácilmente. Cero. Cero. Entonces, si tenemos que x multiplicado por 3x menos 6 es igual a cero, ¿qué significa? Que alguno de los dos números es, Un alguna de cero. las dos es cero. Es decir, x es igual a cero o 3x menos 6 es igual a cero. Ok, x igual a cero se le puede hacer algo, ¿verdad que no? Ahí termina, ¿verdad? Y sería cero igual. Ajá, correcto. Entonces x igual a cero es una solución. Vamos a decir, por lo tanto, la solución es cero y falta otra más, porque aquí tenemos algo más. Tenemos que 3x menos 6 es igual a cero. Vamos a pasar a sumar al otro lado del 6. Y si 3x es igual a 3x es igual a 6, ¿qué significa? De que x es igual a 6 entre 3. Pasar a dividir. ¿Y cuánto es 6 entre 3? Dos. Ajá. X es igual a 2. Es decir, tenemos que el conjunto solución está formado por dos elementos, el cero y el 2. ¿Queda claro? Sí, señor. En este caso, la pregunta es muy clara. ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación? Dos. 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 ¿Y cuál es una solución corresponde a dos? ¿Es cierto o es falso? Cierto. Entonces, la respuesta era ambas. Ambas. En este caso, es porque en este caso, esto está enunciado como un producto, como un producto. Hay lugares o hay veces donde no va a quedar enunciado como un producto igualado a cero. Hay veces donde se les va a dar, por ejemplo, una que me sé bastante bien, x al cuadrado menos 2x es igual a menos uno. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que resolver esto. Lo primero que van a hacer va a ser pasar todo de un lado de la ecuación. O sea, que 3x menos 2x más uno es igual a cero. Tienen que usar o fórmula general o factorización. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, señor. Tienen que usar esas dos. Y factorización ya depende de la experiencia que ustedes tengan. En este caso, Sí, tengo que enunciar a eso como una multiplicación. La fórmula general ya les dice la respuesta. Por ejemplo, usando factorización. Ok, si uso factorización. Ok, ¿alguien sabe a qué es equivalente x al cuadrado menos 2x más uno? ¿Alguien lo puede identificar? sí, ese es b al cuadrado. ¿Cómo se llama? A al cuadrado menos b al cuadrado es igual a, Exactamente. perdón, Sí. es forma notable. Es A al decir, cuadrado
más b al cuadrado es igual a c. No, eso no es, eso No, tiene no, una no, no, Pitágoras, lo que espera, estoy que me diciendo. estoy- Eso es una Es, forma notable. Primer término elevado al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Decís, esto es x menos uno al cuadrado. En este caso, esto implica de que la solución es uno. ¿Por qué? Si sustituyo x igual a uno menos uno es igual a cero, por lo que es solución. Ahora tenemos por fórmula general. Fórmula general implica que ustedes tienen que reconocer cuáles son el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Mejor dicho, sus coeficientes. En este caso, el valor del A es igual a uno. El valor del B es igual a menos 2. Y el valor del C es igual a uno. Y tienen que utilizar esta fórmula. X es igual a menos B más menos raíz de B al cuadrado menos 4AC. Todo esto sobre 2 por 2 A. por a. Correcto, esa es la fórmula general. Y sustituyendo menos 2 más menos raíz de menos 2 al cuadrado. Voy a eliminar esto, sí, porque está como muy pequeño. Menos 4 por uno por uno. Todo esto entre 2 por uno. En este caso, menos 2 es 2, más menos raíz de 4 menos 4. Todo esto sobre 2. ¿Y cuánto es 4 menos 4? Un número restado con sí De- mismo. Cero, ¿verdad? ujú. Entonces, ¿para qué? Raíz de 2 sobre 2. ¿Y cuánto va a ser 2 sobre 2? 1. ¿Vieron que dio la misma respuesta? Ok, una pregunta. ¿Cuál es el camino largo y cuál es el camino corto? La factorización definitivamente es el camino corto. El camino corto. La fórmula general implica más cosas. Generalmente los ejercicios que les meten a ustedes en el examen se resuelven con factorización. La fórmula general es muy larga, pierden mucho tiempo. Aparte de eso, tienen que saber reconocer coeficientes. Reconocer coeficientes. ¿Y de qué coeficientes hablo? Por ejemplo, la forma general de una ecuación cuadrática es ax al cuadrado más bx más c es igual a cero. Es decir, ese término es el término cuadrático, es decir, y el coeficiente cuadrático es a, este que se encuentra aquí, coeficiente cuadrático. Este b que es coeficiente lineal. Y en este caso, el c es término independiente. Tienen que saber reconocer eso. Es decir, tienen que saber reconocer los coeficientes. Y ya sacando los coeficientes es que uno lo resuelve directamente. En este caso, darme cuenta que aquí a la par del x al cuadrado hay uno multiplicando. Y 1 por x al cuadrado, es decir, el valor de a es igual a 1. En el caso del 2, del x, ¿quién lo está multiplicando? Un menos 2. Y en el caso del c, que es el término independiente, es decir, el término que no multiplica nada, o sea, ningún factor de x, entonces, ¿cuál sería? El uno. El 1. Entonces, a veces la factorización es más rápida, pero tienen que implicar eso que ustedes sepan factorizar. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿Y cuándo se solicita el discriminante, profe? el discriminante se solicita muchas veces para conocer la cantidad de soluciones. Por ejemplo, en este caso, si ustedes certifica si el discriminante que se define como b al cuadrado menos 4ac, donde donde ABC son los coeficientes respectivos, si el discriminante es mayor que cero,
dos soluciones reales. Discriminante igual a 0, una única solución real. Y si el discriminante es menor que 0, ninguna solución real. ¿Quedó claro? Simplemente es para conocer la cantidad de soluciones. Profe, ya usted ya les enseñó a ellos o nos enseñó a todos, es que como yo la lección pasada no pude venir, lo que es como, cómo sacar el discriminante ahí, hasta el final. No, es que la semana pasada que estábamos viendo el asunto de los prismas, ¿verdad? Entonces estábamos terminando el asunto de los prismas. Entonces, no les he enseñado eso. Eso está en distintos videos en YouTube. También ya he explicado ese tema varias veces aquí. De hecho, eso tienen que existir como es ecuación cuadrática. De hecho, dentro del canal de YouTube tienen que saber lo que es ecuación cuadrática. Perdón, Salud. gracias. Entonces, les recomiendo revisar, porque sí es un tema que tienen que conocer. Pero generalmente no se hace. O sea, generalmente no se utiliza, sino que generalmente son respuestas que sí se pueden llegar por métodos de factorización. Por ejemplo, en este caso ya la expresión estaba factorizada, ¿verdad? Y factorización, como les había dicho la vez pasada, era sumamente importante a la hora de hecho aquí lo puse. Dice factorización, aquí se los puse 4 temas relacionados: factorización, completación de cuadrados, división de polinomios, entre monomios, operaciones con fracciones racionales y indirectamente tendría que dar con función cuadrática y ecuación cuadrática. Es decir, si es un tema que les he dicho la vez pasada como que buscaran porque sí era muy importante lo que es factorización, porque factorización literalmente son como 3 o 4 temas, 3, 4, 5, 6 temas del examen Sí, son 6 los que vienen de y que tienen que ver factorización. con factorización. Entonces sí es un toquecito importante. Es importante que ustedes revisen esos, principalmente esos temas. O sea, factorización es como la base y tienen que saberlo hacer a pesar de que sea un poco feo y también tienen que conocer como 3, 4, 5, 6 métodos. Es importante que lo hagan porque sí, porque depende mucho. ¿Quedó claro? Sí, señor. Ok, esta última. Y es el planteamiento de un problema. Dice aquí, Buenas abuelillas. hola, dime, no te escuché. Alguien habló, pero no lo escuché. Tatiana, yo creo que tienes el micrófono abierto. Entonces no sé si me vas a decir algo. ¿Qué es? Ok, voy a mutear a Tatiana porque no sé si me va a decir algo. Entonces, ahí me dicen. Dice aquí, un lote tiene forma rectangular. Ok, primero que todo tiene forma rectangular. Y su área es de 300 metros cuadrados. Ok, ok. Primero que todo, el área por ejemplo, el área de un rectángulo, ¿cómo se calcula? El área del rectángulo es Eh, igual a por altura. base por altura. Ok, si el largo mide 3 veces el ancho, entonces, ¿cuál es, cuál, cuántos metros mide el ancho de ese lote? Ok, en este caso, vamos a decir que la base es igual al ancho. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, vamos a decir que la base, da igual. Base, ¿es el ancho o la altura? ¿Quién quiere que sea? Da igual. Bueno, el largo. Base es el largo. Y la altura es el ancho. En este caso es indiferente. Una pregunta, vamos a ver los datos que me alejan. Dice, si el largo mide 3 veces el triple del ancho, ¿cuántos?
¿cuántos metros mide el ancho de ese lote? Una pregunta. En este caso, me dicen cuánto mide el largo. Me dicen cuánto mide el ancho. O sea, así explícitamente. No me dicen una medida exacta, ¿verdad? ¿O sí? No. No. Ahí lo que tendremos que hacer más bien es restar, profe, porque agarrar el 300 como tal y ir dividiéndole el 300 tres veces el ancho. En este caso, estás haciéndolo con área, ¿verdad? Esto es área, no es perímetro. El área, ocupamos la fórmula del área del rectángulo. Ahora, me dicen que la base es el largo. Y en este caso no me dicen la cantidad. Entonces lo vamos a simbolizar con una cantidad desconocida. ¿Cómo la simbolizamos? Con un X. Ok. Y la altura es el ancho. Pero ¿cuánto mide el ancho? Perdón, ¿cuánto mide el largo? Perdón, estoy al revés yo. Perdón, que me enredé. Ok, la altura es el ancho. Así que ¿cuánto me dice? No me dicen la longitud. Así que le vamos a poner una cantidad X. Ahora, la base es el largo. Pero ¿cuánto mide el largo? El triple el ancho. ¿Ya claros ahí, chicos? Bueno, Sí. está bastante enredado eso. Sí. Ok, voy a explicarlo otra vez desde cero. Ok, en vez de trabajar con largo y ancho, vamos a decir de que área rectángulo es igual a largo por ancho. Lo mismo, largo por ancho. En este caso, el largo es igual a 3 veces el ancho. ¿En cuánto mide el ancho? Es una cantidad desconocida, así que vamos a llamarla X. Ok, si el ancho mide X metros, entonces ¿cuánto mide el largo? ¿Cuánto mide el largo? Bueno, es- 3X, ¿verdad? 3X metros. ¿Por qué? Porque mide el triple del ancho. Ahora sí queda un poquito más claro. sí, correcto. Lo único es que ocupamos saber el valor de X. Correcto. Tenemos que saber el valor de X. Ok, entonces vamos a generar la siguiente relación. Ancho por largo es igual a área. Pero el área ya me la dicen, ¿verdad? El área es 300 metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Entonces podemos decir, ok, vamos a sustituir datos. Tenemos que el ancho mide X. ¿Cuánto mide el largo? 3X. ¿En cuánto mide la altura? Perdón, el área. 300, ¿verdad? Sí. 300. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Por propiedades de multiplicación, podemos escribir como esto por 3 por x al cuadrado es igual a 300. ¿A alguien se le puede ocurrir cómo hacer eso? ¿Lo hacemos por fórmula general? ¿Lo hacemos por factorización? ¿Qué se les ocurre? eh, es que ahí está tapando. Bueno, ok. Raíz. Ok, podemos hacer primero lo siguiente. Podemos dividir a ambos lados entre 3, pasar el 3 a dividir, y aquí x al cuadrado es igual a 100. ¿Y qué número al cuadrado, elevado al cuadrado me da 100? Positivo. Profe, ¿puede hacerlo de la pantalla un poquito más para arriba? ¿Ahí se ve bien? Ahí se ve el 3 de 2 al cuadrado elevado al cuadrado, pero en la pura orilla, como subirlo un poquito más la página. A mí se me veía así, pero lo que hice fue ponerle rotación al celular para poderla ver bien toda completa. Sí, porque no puedo subirla más, no puedo hacer eso, porque el software no me permite. Ah, ya, ya, voy a hacer eso, entonces voy a darle vuelta al teléfono.
¿Ya se ve mejor? Cualquier cosa ustedes pueden hacer zoom, ¿verdad? O sea, desde el teléfono, si ustedes hacen zoom como si fuese una foto, se acerca. Ya, profe. Ok, ¿qué número elevado al cuadrado? ¿Me da 100? 10. Y también 10. también el menos 10. Pero, pero, pero en este caso nosotros no consideramos medidas negativas, ¿verdad? Todo lo que es números que tengan que ver con áreas y medidas tienen que ser positivas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces descartamos el menos 10. Así que queda 10. ¿Y a qué corresponde 10? Al ancho, ¿verdad? Ujú. Entonces, el ancho son 10 metros. Entonces, la opción A. Vieron que en este caso, a pesar de ser una ecuación cuadrática, no se tuvo que ocupar fórmula general. Simplemente se tuvo que ocupar división a ambos lados de una ecuación y raíz cuadrada. En este caso se usa raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Señor. Ok. Entonces no sé si pasar al siguiente ejercicio. ¿Quedó claro para todos? En este caso, esto es un ejercicio que hay que plantearlo, ¿verdad? Hay que simbolizar datos, porque son medidas desconocidas, y después tenemos que resolver la ecuación con los datos que nos dan. Espero que sí haya quedado claro para todos. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, voy a seguir al siguiente ejercicio. Voy a añadir una página más. Es que no crean, ustedes crean, no, no crean que eso es como muy sencillo cargar esto porque eso es como muy incómodo. Entonces, ya agrego el Promatec y ocupamos agregar la página a partir del ejercicio. Vamos a ver, ya casi terminamos, de hecho. El 45 diríamos. Sí. Ok, el número 45 dice, considere las siguientes afirmaciones referidas al valor x igual a 3. Me dicen el primero, es solución de la ecuación de la expresión x al cuadrado menos 9 es igual a 0. Y dice, es solución de la expresión menos x al cuadrado más 9 más 2 es igual a 7. Una pregunta, ¿qué quiere decir que algo sea solución de una ecuación? De que digamos, si tiene dos soluciones, de que una de las soluciones es 3, Ajá, correcto. Pero si al sustituir 3, ¿qué tiene que pasar? tiene que caer en 0. Correcto. En el caso de la primera y en el caso de la segunda, al sustituir tienen que hacer que esto sea verdadero. En este caso, para la primera, tenemos que x al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado, menos 9. ¿A qué es igual a esto? 3 al cuadrado es igual a, A 9. y 9 menos 9, ¿cuánto es? Sí. 0. Es decir, vemos que esto se hizo verdadero, ¿verdad? Sí, señor. Es verdadero, por lo que es solución. Vamos en el caso al segundo. Ok, menos 3 al cuadrado más 7 más 2 es igual a 7. Vamos a ver, menos 3 al cuadrado, menos 3. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9. Este menos le pertenece, está fuera del paréntesis, así que tiene que quedar fuera. Si le sumo 2, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto? Menos 9 más 2, Sería menos 7. menos 7. Ujú. Ok, ¿y es igual a 7? Sí. No. No, No, porque tiene un... No es Positivo. negativo. eso es un ejercicio trampa. Es decir, las dos afirmaciones no son ciertas, solo la A a uno. 1. 1.
que algo sea solución de una ecuación significa que al sustituir ese valor en la ecuación me tiene que dar una igualdad verdadera. ¿Hasta aquí todo claro? Claro. Ok, perfecto. Ok, No, y lo bonito es que la respuesta sí es, lo único es que dan negativo. sí, correcto, pero no. O sea, ya que es un negativo y totalmente diferente, uno no lo toma. No es, directamente no es. Así que no se enreden, ese negativo no está ahí como para decirte de que hay que pasar lo positivo y así. No, simplemente los dos tienen que ser congruentes, o sea, tienen que tener el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok, miren este otro. Ok, el primero, el discriminante es igual a cero. Por ejemplo, dice, considere las proposiciones referidas a x al cuadrado menos x más 5. Dice que el discriminante es igual a cero. Y dice que menos uno es solución de la ecuación. Ok, en este caso, es importante ver de que hay dos formas de hacerlo. Sacar discriminante y después forma general. ¿Cuál es la otra forma? Sacar discriminante. ¿Y cómo prueba la segunda? Ok, es fácil. Si es solución de la ecuación, me tienen que hacer al sustituir, me tiene que dar algo verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Ok, Por eso es vamos que a... ahí es donde yo le decía a usted, profe, lo del discriminante, Ok, porque ok. en ese conjunto de soluciones ahí tiene que darme uno igualado a cero y el otro menos uno. Sí, pero en... eso no es cierto. Por ejemplo, si sustituimos menos uno, vamos a ver. Sustituyendo, vamos a ver. Primero hacer la sustitución. Sustituyendo. X igual a uno. Igual a menos uno. Ok. Menos uno al cuadrado. Menos menos uno. Más 5. ¿Y esto cuánto es igual? Ok, uno al cuadrado es, menos uno al cuadrado es uno. Uno, Ok, menos uno más uno, ¿verdad? correcto. Más 5, eso es igual a 7, ¿verdad? ¿Y 7 es igual Así a es. cero? No, Entonces, ¿qué sucede? Menos uno es solución. No. Al sustituir x igual a menos uno, no es solución. Ahora, con respecto... Uy, me está dando un punzón en el brazo. Bueno, en este caso, con la segunda parte, el discriminante. El discriminante de una ecuación cuadrática y vamos a poner aquí la forma general de la forma del discriminante de la ecuación cuadrática es x al cuadrado más bx más c. Esa es la ecuación cuadrática y tiene que estar igualada a cero. Y ahora, discriminante de una ecuación cuadrática y esa es la ecuación cuadrática. Ahora, el discriminante se define como b al cuadrado menos 4 por A por C. Es decir, vamos a tener que identificar cuáles son los valores de A, B y C, donde los valores de A, B y C son coeficientes. El A multiplica al X al cuadrado, el B multiplica al X y el C es un término que va solito. ¿Alguien me puede decir cuál es el A y B y C? Por ejemplo, en este caso, el valor de A, ¿cuánto es? A sería uno al cuadrado, B sería Uno nada más. uno, Uno. Recordate que aquí está X al cuadrado menos X más 5 es ajá, igual a cero, implica que uno por X al cuadrado sí, más correcto, menos uno más uno
por X Ajá, más el el C. término, ajá, exactamente 6, 5. ¿El valor de B cuál sería? ¿Cuál sería el valor de C? De B, perdón. -1. Menos 1. Y el valor de C es igual a 5. 5. Ok, vamos a sustituir. Nada más es sustituir. Entonces ponemos menos 1 al cuadrado. Menos 4 por 1 por 5. Y 1 al cuadrado de su 1. 1, 1 por 4 por 4, 5. 1 por 4 es 4. Por 5 es 20. Y esto es igual a menos 19. Y como había mencionado anteriormente, si el discriminante era negativo, ¿cuántas soluciones tenía? y es menor que 0. Es Una. menor que 0. Es menor que 0. Y entonces no. Cuando es igual a 0 es 1. Cuando es mayor que 0 son 2. Y cuando es menor que 0 son ninguna solución real. Es decir, no tenía ninguna. Desde el principio te lo estaban diciendo. Así que en este caso, la respuesta era ninguna. ¿Quedó claro? Esto del discriminante pueden repasarlo con los videos que salen dentro del canal. También hay el criterio del discriminante y lo pueden buscar para una ecuación cuadrática. ¿Quedó claro? Sí, correcto. Para que hubiera tenido dos soluciones, tiene que haber quedado en número No, positivo, no en número pues, negativo. correcto. Y si eres igual a 0, tenía una única solución. ¿Quedó claro? Sí, señor. Ok. Ok, variables cuantitativas y variables cualitativas y... Ok, en este caso hay dos tipos de variables. Variables cuantitativas y alguien me puede decir qué significa cuanti. ¿A qué le suena? Cantidad De contable, de cu- contar, de cuanti de es de contar. contar, ¿Y continua qué significa? de números en secuencia. En secuencia o simplemente cuando si nosotros tenemos la recta numérica, es como que podríamos elegir cualquier número de la recta numérica. En secuencia, es decir, todos seguiditos. Una pregunta, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿son números continuos o son discretos? Son continuos. Discretos. Entre el 1 y el 2, ¿cuántos números hay? Entre el 1 y el 2 hay infinitos números. Por ejemplo, un ejemplo, el 1.5. Entre el 2 y el 3, ¿cuántos números hay? Hay infinitos números. Pero, por ejemplo, si nosotros agarramos variables, por ejemplo, reales, por ejemplo, si nosotros tenemos variables reales, las variables reales son continuas. A la par de un número, hay otro, y hay otro, y hay otro, y hay otro, y hay otro. O sea, son totalmente continuos. ¿Me doy a entender? Esa no sería como más bien discreta, ¿no? Discreto, discreto es, por ejemplo, que haya distancia entre ellos. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3 son discretos, Los normales. discretos. Y cuando hablamos de continuo, significa que puede agarrar cualquier valor de aquí. Por ejemplo, puede ser 1.0001, 1.00000002, cosas así. Generalmente tienen que ver con los decimales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, Ok, continuo es número con decimal con decimales y el generalmente. otro número, Eh, número solo. sin números, números que son generalmente enteros. Puede ser de que sea, eso hay debates acerca de esto, porque a veces puede ser un poquito complicado de entender. Una pregunta, ¿la altura es continua o es discreta? Pregunta trampa. Es continua. Sí, en este caso sí es continua.
Pero muchas veces cuando nosotros hacemos la altura, generalmente, ¿alguien me puede decir su altura así? Metro La siete altura es un número con decimales. Sí, pero mire, la altura, por ejemplo, generalmente acá se da como 1,51, pero como te había mencionado anteriormente, hay gente que mide la altura en 1,51 o 1,52, cuando realmente hay un montón de decimales extras. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no se están viendo esos decimales, generalmente no los tenemos en cuenta, sino que generalmente redondeamos así. Y esto sería variable discreta, de hecho, porque hay un espacio, está un espacio de 0,01, pero generalmente la altura sí es variable continua. O sea, si se fuera definida como tal. No sé si me voy a entender. El asunto es de que nosotros medimos mal la altura porque realmente no estamos contando, realmente lo que estamos haciendo es, o sea, con la altura, generalmente lo que hacemos es recortar decimales. Tomamos los dos primeros únicamente, pero realmente la altura es continua. O sea, tienes razón. Ok, una pregunta. ¿La cantidad de matrimonios en una familia, qué es continua o discreta? Discreta. Discreta, porque hay uno, pueden haber dos, pueden haber cero, pueden haber tres, hasta n, un número natural. Cantidad de libros vendidos en un fin de semana. Es Puede haber discreto. Continua, ¿no? discreto, porque en este caso no tienen decimales. Tiene razón el compañero. En síntesis es eso. Entonces, para que nos quede un poquito claro, cuantitativas son numéricas, todo lo que sea un número es cuantitativo Ah, y se, correcto, se, se- se derrama en discreto y continuo. correcto. Discreto es un número entero, que son cantidades sin decimales, como la edad. Ajá, Y lo que son generalmente. continuos puede tener decimales como medidas, estatura, litros o Ajá, años, correcto. o años cumplidos, porque si un año cumplido exacto puede ser 20 años y tantos días y tantas horas. Sí, correcto. De hecho, sí tienes razón. Esa es una pregunta demasiado trampa, porque realmente yo no tengo, en mi caso, yo tengo 21 años. Soy un poquito joven. Pero en este caso, realmente no tengo 21 años cerrados. Tengo 21 años, 11 meses, 3 días, 44 segundos. O sea, no es exacto realmente. Pero si definimos la cantidad de años como algo discreto, es decir, tenemos 1, 2 o 3 años, ahí sí es discreto. Pero, por ejemplo, si definimos ya con horas, días, segundos y minutos, ya es continuo. Depende de cómo lo definamos. ¿Me doy a entender? Porque generalmente lo que hacemos nosotros es discretizar las unidades. Por ejemplo, cosas que son continuas, realmente las hacemos discretas, como le estaba diciendo ahora con la altura. Que la altura, hay veces donde lo que hace es redondearse, pero realmente o sea, como tal, es continuo, pero la gente lo discretiza. Ok, cantidad de materias ganadas en una universidad. ¿Es continua o es discreta? Discreto. Es discreta, porque en este caso se cuenta como 0, 1, 2, 3 hasta n, con n en un número natural. Y tiempo que cae, que dura al caer una piedra que se lanza desde el aire. Continuo o discreto. Continua. Continuo. Porque en este Continuo caso porque pueden ser va por valores con decimales. De hecho, cuando estábamos haciendo las funciones que les estaba explicando con lanzar una piedra, de hecho, la piedra puede tomar cualquier valor real. Es decir, puede tomar valores de 0,00002, por ejemplo. O puede tomar 0,0000025, 35. Puede tomar valores decimales y son continuos. Es decir, eh, entre dos números siempre hay un número que se garantiza. ¿Me doy a entender? Y también correcto. los La respuesta minutos y los es segundos. ¿Cómo? ¿Otra vez me puedes repetir? También los minutos y los segundos. Sí, segundos. Cuando se quiere medir los segundos con precisión muy grande, tenemos que contar precisiones milimétricas y generalmente eso ya se trabaja como variable continua. Continua. Ya depende, como les digo, depende mucho si se discretiza.
¿Qué quiero decir con discretizar? Por ejemplo, cuando los segundos son dados, por ejemplo, segundos se pueden dar de formas de 1, 2, 3, hasta 60 segundos, ¿verdad? Pero también se puede dar como segundos como 1.005, después 2,9995. En este caso, el primer caso es discreto continuo, Discreto, discreto. Y el segundo caso es continuo, porque lleva a numeración. correcto. En este caso depende mucho cómo se dé el ejercicio. Depende demasiado en cómo se dé. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hay una Sí. variable que se llama variable discreta y otra que es variable continua. Ya creo que quedó claro la diferencia entre discreta y continua en lo que es variable cuantitativa, ¿verdad? Sí. Sí. Créanme que este tema no queda claro ni en la universidad, porque hay muchas variables que al parecer son discretas y otras que son continuas, así que generalmente en lo que son los exámenes son como muy claros. Ok, creo que llegamos por aquí. Y ya estamos abordando todo lo que es estadística, probabilidad, ya al final. Sí, correcto. Ya de hecho son las últimas preguntas. Esa era la intención de hoy. Considere las siguientes variables. ¿Cómo son? Cuantitativas, asociadas a una investigación de una cadena de supermercados. Dice aquí, la primera es la cantidad de personas que compran durante un día. Esto es discreto o continuo. Discreta. Discreto. Y una pregunta dice, el precio en colones que tienen diferentes envases de agua. ¿Cómo es discreto o continuo? Continuo, porque no se sabe la cantidad de dinero, lo que es contable es Gene- continuo. Generalmente, el dinero, como se ve aquí en Costa Rica, tiene hasta dos decimales. Pero, en este caso, el precio no tiene, no puede llegar a tener infinitos decimales. Es discreto. Es discreto. Cuando tiene infinitos decimales, generalmente es continuo. Continuo. Infinitos decimales. ¿Quedó claro? Puede parecer que es, ya les digo, estos ejercicios, hay gente en lo que es estadística y probabilidad que, por ejemplo, gente que se dedica a eso y esas variables pueden llegar a confundir bastante, porque hay veces donde parecen que son variables continuas y hay veces donde son variables discretas, pero hay que recordar, por ejemplo, que aquí el dinero en Costa Rica generalmente se da, por ejemplo, 150, por ejemplo, 1500, por ejemplo, 1050 colones con 30 céntimos. En este caso no tiene infinitos decimales. Como no tiene infinitos decimales, es discreto. ¿Quedó claro? Sí, Sí. señor. Así que son ambas. De hecho, la forma más fácil, con infinitos decimales, son continuos. Así de fácil. La respuesta correcta la sé. ¿Sí, sí, lo sé? Sí. Según el Por- qué. no, No, ambas, las ambas, dos son. porque Sí, las ambas. dos son Y él me puso que las variable discreta. Era que Están la van a- preguntando por una variable discreta, las dos son. Sí, correcto. En este caso, generalmente esas preguntas, pues, ya les digo, a la gente que hace los ejercicios de esto se confunde. Es a veces muy complejo, porque hay que pensar mucho. Pues este tipo de preguntas generalmente son reclamables. Por ejemplo, el anterior no. No queda lugar a que, por ejemplo, hayan 3.5 matrimonios, ni que vendan 2.3 libros. Se venden enteros. Y generalmente este tipo de preguntas son reclamables. Y ya les digo, la gente que se dedica a estadística y este tipo de temas, hasta se enreda porque este tipo de temas sí son complicadillos. Pero sí es discreto. Y generalmente, no te puedes fijar si fueron las preguntas que lograron reclamar el examen pasado. No sabría decir. Deme un segundito, profe, ya le indico yo.
porque ese tipo de preguntas son reclamables. Profesor, una pregunta. Dime. En estas ecuaciones donde lo que pregunta es variable o discreta, ¿existe algún tip que uno en el momento que está haciendo el examen pueda recurrir a eso? O sea, me estás diciendo que las discretas siempre son como números con decimales. No, discreto generalmente, por eso yo he dicho la palabra generalmente como 20 veces. Discreta, generalmente son números como muy estáticos. No sé si definirlo así. Muy estáticos. Yo lo entendía así, si hablamos de cantidades, eh, como lo decías ahorita, un libro se lee completo, pero si hablamos Ah, de peso, que el ah, peso varía de una persona a otra, y ahí sí puede haber, qué sé yo, 10.5, ajá, 30.3, esas dos eran como lo que se cuenta completo y lo que se cuenta con fracciones, o sea, lo que va a haber decimales. Profe, sí, disculpe, dime. la 2 dice que es falsa. La dos es falsa. Respuesta sería solo la uno, Solo la uno. porque dice que el precio en colones puede variar y es continuo. Esas son cosas que se pueden reclamar. Por ejemplo, ya en libros, ya más adelante, démosle el caso al MEP. Pero, 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 la definición de variable discreta, ya un poquito más formal, generalmente no es eso. O sea, pues este tipo de ejercicios es como reclamable por parte del MEP. Si ustedes saben cómo reclamarlos, sí pueden ganarse un puntillo. Por ejemplo, en libros de probabilidad, tal vez les muestro algo. Esto es un libro universitario. Y les voy a mostrarlo cómo definen variable. Por ejemplo, aquí está variable discreta, la página 110, para que vean, pues si alguno quiere después continuar en la universidad, porque intenten salir adelante. Variable aleatoria, variable continua. Me ando buscando. Ok. Y en este caso, las variables continuas se definen sobre un intervalo en R. Y generalmente, perdón si los llegan a enredar un poquito, pero en este caso, eh, generalmente lo que se toma es como, por ejemplo, números reales. O sea, cuando tienen infinitos decimales. O sea, números que pueden tomar infinitos decimales. Como les digo, depende mucho. La gente se enreda mucho. Porque Sí, profe, generalmente, en este caso, el de la 48, el MEP está dando como positiva solo la uno. solo a uno. Pero ya les digo, hay veces donde todo depende de la persona que realmente armó el examen. Es porque es un tema delicado. Es delicadísimo. Por ejemplo, lo que son alturas se toman como continuas. Sí, como continuas. Los precios dependen mucho. Pero en este caso, desde mi punto de vista, no es variable continua. No es variable continua, es variable discreta. Estas son cosas de que uno se pone a pensar, ¿verdad? En lo que es el MEP. O sea, cómo Sí, está por profe, es que detrás. digamos, así como usted lo analiza, usted tiene la razón, porque no nos están dando un valor ahí, valor como tal. Si Sí, nos diera correcto. un valor en colones, Ajá. centavos, ahí usted tiene toda la razón. Pero el problema es ese, que digamos, para el MEP, Sí, para el MEP. es continuo porque se supone que uno imaginariamente uno tiene sabe que los colones son continuos. O sea, a eso es lo que ellos se basan, Sí, que los correcto, colones correcto. son continuos. Sí, ¿Ve? dependen también cómo se definan, porque hay gente que directamente los colones, cuando uno va a comprar al banco, por ejemplo, mejor dicho, cuando uno va a comprar a Palí, uno le cobran los céntimos, ¿sí o no? De lo que hace es que lo redondean o le cobran Co- a uno 5 colones o 10 colones de por demás. Ajá, correcto, pero eso no es variable continua, ¿verdad? ¿O sí? No, es discreta. ¿No? Correcto, es discreta, pero todo depende. Por eso depende del punto de vista, ni siquiera dan un ejemplo. Ese es el problema.
Si le han dado un ejemplo, Pero esa no la dieron. ¿qué cómo? Ese punto no lo dieron. No lo dieron. No, ese punto, ya le digo, ese punto apareció la 48, dice que solo la 1. Incorrecto. Pero como les digo ahora, por ejemplo, si vamos a comprar a Palí, a uno le cobran 1050 colones. Y eso es, o le pueden cobrar 1055. Y esto es variable, discreta. Pero por ejemplo, cuando va uno a comprar al banco, los colones tienen céntimos. Entonces, por ejemplo, llegan hasta 23 céntimos o 30 céntimos. Pero esto también sigue siendo variable continua. Todo depende del enfoque del MEP. Este tipo de preguntas es reclamable. Sí, profe, de hecho mi hijo es muy bueno en matemáticas y cuando él me revisó el examen, él me dijo, esa pregunta es apelable porque va a depender mucho de la interpretación a Correcto. profundidad y ustedes están en noveno, ustedes no son matemáticos todavía como para darle al punto exacto. Ajá, Dice que es una pregunta es una pregunta que se sale a lo que nosotros deberíamos de estar aprendiendo en este momento. Eso me explicó mi hijo a mí. sí, correcto, lo mismo que te está diciendo yo ahorita, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tengan el examen, envíenmelo para ver si puedo reclamar algo. De hecho, sí, podría ser. Bueno, ustedes cuando tienen el examen, lo tomen el domingo, ¿verdad? El Sí, domingo de 8:30 en adelante, profe. Y cuando les dan a ustedes o sea, el examen lo pueden tomar directamente ese mismo día. Se los devuelven. Sí. 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 Correcto, digamos, el cuadernillo se lo dan a uno. Uno hace el examen, y te dan el cuadernillo. Uno lo que deja es la hoja de respuestas. Y dentro de un mes le darían la respuesta. De hecho, que cuando a mí me lo den, yo se lo voy a, bueno, yo siempre lo hago con lápiz. Ajá. Entonces yo se lo paso, profe. Sí, sería bueno para también revisarlo. Yo reviso Profe, por si y usted hace reclamable. sí, esa habría sido reclamable. Porque si se sale. O sea, depende mucho de la interpretación de la persona, como le está diciendo. Pueden ser 1050 colones, 1055, 1060. Generalmente te cobran así. Pero desde el punto de vista del banco, puede ser 1060.0345, cosas así, depende mucho. Y por eso les Profe, digo, ni siquiera, vea que la pregunta dice el precio en colones que tienen diferentes envases y solo con la palabra diferentes ya no podría caer como discreta. Porque no sí, me no, están hablando pero, de una sola marca, me están hablando de diferentes marcas, entonces los precios iban a variar por completo. no, pero ese es el asunto, de que se deja la interpretación. Tú puedes interpretar eso, pero otra persona puede interpretar otra cosa. Como por ejemplo, al comprar agua alpina, que te cobren 650. Y cuando uno quiere comprar agua Waterloo, que te cobren 750. Son diferentes marcas, pero la variable sigue siendo discreta. Esta pregunta es reclamable. Profe, ¿y no será por la cantidad de líquido que traen los envases? Pero estás pensando de más. Mm, Estás pensando de más. El asunto es de que Si el fueran ejercicio los- tiene si que quedar fuera por claro. litros y por todo eso sería Sí, igual. sí, sí, correcto. Lo que está sí. pasando es de que, de hecho, depende de la interpretación de las personas. Vieron que todos tienen interpretaciones diferentes. Ujú. Algunos dicen que es diferentes marcas. ¿Alguien más me dijo? Diferentes cantidad. Cantidad, no. Pero es la interpretación de ustedes, o sea, la interpretación de que ustedes leen. Este tipo de ejercicios sí son reclamables por el hecho de la interpretación. Como les había dicho anteriormente, la gente en estadística se tiende a enredar, hasta ellos, porque hay unas variables que parecen que son discretas, pero realmente son continuas. Es reclamable por la interpretación. Vamos a ver la otra. Ok, dice, ¿cuál de las siguientes variables es continua? Ok, número de caballos que participan en un top. ¿Es continua o es discreta? Pueden haber Discreta. 1.5 caballos. Es discreta. Ok, dice cantidad de artistas que se presentan en un concierto. ¿Es continua o es discreta? Discreto. Discreta. ¿Ven que son más directas?
Kilometraje de un autobús que presta un servicio público. Vamos a ponerlo aquí como un signo de interrogación. Número de futbolistas que participan en los Juegos Deportivos Estudiantiles. Esta es, Discreta. Discreta. y en este caso la opción es C, directa. Ven que esta es más directa y no tuvimos que darle cabeza. Pero hasta diferentes marcas y diferente cantidad me están saliendo. Es porque el ejercicio no está bien redactado. Depende de la interpretación de cada persona. ¿Me doy a entender? Sí. Sí. Es un ejercicio reclamable y demasiado reclamable. Ok, para ir terminando con los últimos. Y creo que es el que sigue. No, tengo que eliminarlo. Importa. Vamos a importar. Importa. Ok, dice aquí. Ok, dice aquí. Para responder la siguiente información sobre las tallas y estaturas de un grupo de personas, la talla en centímetros y la cantidad de personas. Una pregunta, ¿la altura y las alturas son variable continua o variable discreta? Continua. Es continua. Y por eso se hacen este tipo de cuadros. Estos cuadros que son de esta manera se llaman cuadros de frecuencia o de marca. Profe, también sería bueno que también nos explique lo Ajá. que es el uso de esas llavecitas, que de a dónde es que da cada una, para Ah, que a la correcto. hora que la persona pueda hacer eso, no se enrede. Ok, perfecto. En este caso, esta llave significa cuando es cerrada. Ok, estas son cerradas y estas son abiertas. Cuando uno dice que son cerradas, significa que el intervalo menor, o sea, el 140, cuando es cerrada, puede tomar los valores de 140. Cuando es abierta, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el 150 está abierta. Es decir, no sé si me voy a entender. Ok, esto que está aquí, que está de esta manera, significa que está abierta, significa que no contiene al 150 como tal. ¿Me doy a entender? Ok, esta es cerrada, esta es cerrada, esta es cerrada, pero por ejemplo, estas que voy a marcar en azul, esta es abierta, esta es abierta, porque no están como apuntando hacia el número. ¿Pueden ver? Sí, señor. Están apuntando en dirección opuesta. Cuando están abiertas, no contienen al número en sí. ¿Me doy a entender? No contienen al número. Es decir, en este intervalo, no es, en este intervalo, el primer intervalo, no está el 150. ¿Me doy a entender? ¿Sí me doy a entender? Más o menos, profe. Por así Sí. decirlo, llega hasta 149. Ajá, más o menos, porque realmente me acabas de decir una falacia. Perdón por decirlo así, porque la variable es continua. Es decir, realmente no llega hasta el 149, llega hasta el 149.99999, así infinitamente. ¿Me doy a entender? Profe, cuando la llave está así, como esa primera línea que dice 140 a 150, y como la llave está abierta, continúa abajo hasta donde cierre. Ajá. No, 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 no. Al revés. Simplemente contiene a los números que van de 140 hasta este número, pero no contiene al 150, porque la variable es continua. Porque si usted se fija en el segundo renglón, aquí en sí contiene. Ok, va hasta de 150 hasta
casi 160. Pero este 160 realmente es 1.59.99999. O sea, cualquier número menor que 60. Realmente lo que te está diciendo es de que, así de una manera más sencilla para entablar, y tal vez haciendo una conexión con lo que ustedes van a ver en décimo, porque en décimo lo van a ver y lo van a ver un poquito más fuerte. Por ejemplo, en este caso, decir de que el intervalo de 140 a 150 realmente es que el intervalo, por ejemplo, vamos a decir que X es una altura. Y los valores de X son de 140 y puede ser igual. Esto es menor o igual. Ustedes conocen este símbolo, ¿verdad? Sí, ¿Conoces? Y va a ser menor o igual que X. Pero va a ser menor estricto que 150. ¿Ahora queda un poquito más claro? Sí. Sí, Ok, pues. O en sea, el segundo, ahí por lo que usted está poniendo es que el valor está entre 140 y 150. y puede tomar el valor de 140, pero el de 150 no. ¿Queda claro? Yo creo que ahora sí queda un poquito más claro, ¿verdad? Por Sí. lo mismo, profe, por lo mismo yo te indiqué de que era importante que las personas supieran bien el valor de las llaves, porque eso se confunde muchísimo Y yo a la siempre hora de tengo esas malas y siento que son fáciles. De hecho, son sencillitas. En este caso, sí, pero esto significa que X va de 140 a 150, pero sin contener al 150. Lo mismo aquí, va del 150 y lo contiene, pero llega hasta 160, pero no lo contiene. Lo mismo aquí, es 160 y llega hasta 170, pero lo hice mal, pero no lo contiene. Ahora sí, este va de 170, contiene al 170 y va hasta 180. Y este último va de 180, que lo contiene, hasta 190, 190. Contiene. que lo contiene, porque la llave está, Cerrada. ajá. ¿Quedó claro ahora sí? Sí. Ok, ahora me dice, ¿cuál es el porcentaje con tallas mayores o tallas mayores a 150? O sea, me ubico en este renglón, pero al mismo tiempo son menores que 180. Entonces voy a ir a este renglón. Ok, en este renglón van de 150 hasta 160 sin contener al 160, ¿verdad? Ok, en este otro renglón van de 170, de 160 a 170. O sea que todavía lo contiene. Ahora, de 170 a 180. Contiene este otro. ¿Contiene este otro? Sí. Sí. no, el No, último no. No, no. son menores que. Menores. Ajá, menores. O sea, agarro nada más 180. estos tres renglones. Agarro estos tres. Sumo esos tres valores. Sumo 6, 7 y 3. ¿Y entre cuánto voy a dividir? Entre Me están pidiendo 25. un 25. porcentaje. Es decir, sumamos 6 más 7 más 3. Dividimos entre 25. Y como es un porcentaje, multiplico por 100. por 100. Es decir, un 100%. Por 100%. 6 más 7 es 13 más 3, 13, 16. 16. 16 sobre 25 por 100%. ¿Alguien me puede decir cuánto es eso? 64. Correcto, que fue la respuesta de él, compañero. ¿Todo claro hasta aquí? Ustedes tienen que saber reconocer qué quieren decir esos intervalos. Entonces van de 150 hasta 260, pero no lo contiene. Van de 160 hasta 170, pero no lo contiene.
va de 170 a 180, pero no lo contiene. Y el último va de 180 hasta 170, hasta 190, pero sí lo contiene. ¿Queda claro? Correcto, profe. Profe, Ahora bueno, un favorcito también, ahí para que quede más claro, cómo se saca el porcentaje. El porcentaje. Aquí lo estoy escribiendo, de hecho. Se debe calcular el porcentaje. Por ejemplo, el porcentaje realmente es como la suma de lo que nos interesa. La suma de lo que nos interesa ujú, así vulgarmente hablando, sería como la suma de lo que nos interesa saber, entre el total multiplicado por 100%, por 100%. ¿Quedó claro? En este caso nada más nos interesaba ese intervalo, ¿verdad? O sea, el intervalo que va desde aquí a aquí, o sea, estas tres filas, sumamos todo lo que nos interesaba, los dividimos entre el total de elementos y lo multiplicamos por 100%. Así de simple. En este caso nos dicen, ¿cuál clase tiene mayor cantidad de personas? La clase que va de 150 hasta 160, abierto. De 160 a 170, abierto. De 170 a 180, abierto. De 180 a 190. ¿Alguien me puede decir? 160, 170. Correcto. Abierto. ¿Alguien se le abrió la cámara? Es decir, el que tiene el 7 y el 7 corresponde a de 160 a 170. Así que es la opción B. Esa pregunta estaba sencillita, ¿verdad? Sí. Nada más era ver la cantidad y entender que eso es una tabla de frecuencia. Es decir, y de frecuencia absoluta. Me está diciendo cuál es la cantidad de personas por intervalo. ¿Estamos de acuerdo? profe, una pregunta. Dime. Eh, en la 50, si hubiera dicho que era hasta 180, cuenta la última. Eh, en la 50, hasta 180. Ajá, No la contaría, porque es otro intervalo. Y de hecho, esa pregunta no se podría contar. O sea, no se podría contestar como tal. Porque puede ser de que alguna persona de aquí tenga 180, pero no sabemos cuántas personas tienen exactamente 180, ¿verdad? Sabemos que ajá, hay 4 personas que quedan de entre 180 a 190, pero no sabemos cuántas tienen 180, así que esa pregunta no sería válida. Tienen que ok. decirnos menores. Es estricta. Por eso es que, por ejemplo, eso se llaman tablas de frecuencia porque realmente no sabemos que cuántas personas tienen 150 o 155 o 155.20 o 155.20.18. O sea, lo que me quiero dar a entender es que no sabemos la cantidad de personas. Nada más sabemos que hay personas que caen en ese intervalo. ¿Me doy a entender? Sí, señor. Entonces, la pregunta, Sí, profe. o sea, no sabemos la cantidad exacta. Vamos a importar una página más para terminar esto de una vez. Híjole, ahora sí. Es que le había quedado encima con otra página. Dice aquí, la frecuencia relativa es tomar la cantidad, frecuencia relativa de un intervalo es cantidad de elementos del intervalo entre total de elementos, el total de elementos.
En este caso, ¿cuál es la cantidad de elementos del intervalo 170 hasta 180 abierto? Serían 3, 3. Y esto tenemos que dividirlo 3, entre 25. 25 y no hay que 25. dividir y no hay que multiplicarlo por 100 porque en este caso no me están preguntando porcentajes, me están preguntando frecuencia relativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuánto es 3 entre 25? Da 0.12. Correcto. Estaba correcta la respuesta del compañero. ¿Estamos de acuerdo todos hasta aquí? Y siempre hay que leer lo que nos piden los ejercicios. En este caso es frecuencia relativa. El anterior que multiplicamos por 100 era Porcentaje. porcentaje. Esos les aconsejo darle una repasadita a este tema. Este tema no es difícil, ¿verdad? Sino es de también conocer los conceptos de porcentaje y frecuencia relativa. ¿Y frecuencia absoluta qué significa? Absoluta. Por ejemplo, ¿cuál sería la frecuencia absoluta de 170 a 180? 3. 3. La frecuencia absoluta es directamente el número. ¿Estamos de acuerdo? Relativa significa cómo se comporta con respecto a los demás cantidad de datos. Así que espero que quede claro. Ahí terminando. Cualquier cosa me pueden preguntar durante el transcurso de la semana. Ustedes no me preguntan, así que. Y esto es, dice aquí, para responder las preguntas 53, 54 y 55, considere la siguiente información. En un colegio secundario se llevó a cabo una encuesta aleatoria de su población estudiantil para saber la preferencia de fútbol, baloncesto y voleibol. Se entrevistó a 96 hombres y a 85 mujeres y se recolectó la información resumida en la siguiente tabla. Dice que a mujeres 16 les gusta el fútbol, 46 el baloncesto y 20 el voleibol. Y participaron un total de 85 mujeres. Ahora, con respecto a los hombres, a 52 les gusta el fútbol, a 32 el baloncesto, a 2 el voleibol, y el total son 96. Y el total participaron 71 personas que les gusta el fútbol, 78 que les gusta el baloncesto, 32 el voleibol y hay un total de 181 personas que participaron. Y se la pregunta, si se elige un estudiante de ese colegio, entonces la probabilidad de que sea una mujer y que prefiera el fútbol corresponde a... Ok, primero que todo, ¿qué población me están diciendo? Mujer. Primero la población total. Al ser un estudiante del colegio, entonces tengo que tomar ¿qué valor? El total. 181, ¿verdad? 181. Ujú. Porque están hablando de un estudiante del colegio. Se toma el total. Se toma el total. Ahora, la otra pregunta es, dice, entonces la probabilidad de que sea una mujer y que prefiera el fútbol corresponde a, ¿qué valor tomo? ¿Tomo tomo este o este? El El 10. 19. 19. Y entonces sería 19 entre 81, 181, y aquí acaba el problema de la D. ¿Es difícil? No. No. Es primero enfocar en qué nos piden. Nos están pidiendo, primero nos dicen, si se elige al azar un estudiante de ese colegio. Ok, ya sabemos de qué son todos. Da igual quién sea. Ahora me están diciendo, entonces la probabilidad de que sea una mujer. Es decir, me fijo en esta fila. Ok, me fijo en esta fila. ¿Y le gusta el fútbol? Me fijo en esta columna. ¿Y dónde se intersecan esa fila y esta columna? En el 19. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Y ahí acaba el problema. Es saber leer esos ejercicios. De hecho, la parte en donde, esta parte de estadística es donde ustedes tienen que durar más, ¿verdad? Menos, mejor dicho. Porque generalmente son como muy sencillos. De hecho, estadísticas de las cosas, de las preguntas más sencillas. Excepto esa pregunta de la botella de agua. Ya les dije. Es cuando uno le da mucha cabeza que de hecho se complica más. Señor. Si se elige
al azar un estudiante de ese colegio, ¿ok? ¿Qué población que Del tengo que tomar en cuenta? 181. La probabilidad de que sea hombre o mujer que prefiera el baloncesto corresponde a, ok, en este caso, si es, 78. es hombre o mujer, significa que tengo que tomar el total, ¿verdad? Ujú. Los dos datos que les guste el mismo. Correcto, los voy a tener que sumar, ¿verdad? Sumar. Así que esto es, de hecho aquí ya te lo están poniendo, es el D. 78, 78 y eso lo entre sube 181. y ahí acaba el problema. Venga rápido, pero es de saber leer. Ok, cuando hablan de O, Lo acompañamos. alguno de los dos. Y se uní a la vez. Esto lo van a ver ustedes en décimo. Ya un poquito más avanzado. En este caso, este problema es sencillo. Porque nadie más nada más hay que tomar en cuenta el O. Y el O es simplemente sumarlos. Una pregunta. ¿Ustedes si no ven como, por ejemplo, la probabilidad de un evento A y un B, perdón, A unión B? Esto no lo ven, ¿verdad? Todavía. No, señor, todavía no. Todavía no. Es un tema bonito. De hecho, esto, cuando uno lo saca, es como la probabilidad que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B menos la probabilidad de la intersección. O sea, que ocurran los dos eventos a la vez. Ya eso lo van a ver más adelante. Es un tema bonito cuando lleguen a décimo. Pero es importante que entiendan eso primero. Ok, ¿quedó claro estas dos? Correcto, señor. Ok, perfecto. Entonces, creo que solo faltaría uno. El 55. Si se elige al azar un estudiante de ese colegio, 181, 181. la probabilidad de que sea hombre que prefiera el voleibol corresponde a, ok, primero buscamos los hombres y, Serían 12. y el que le usa el voleibol se intersecan en el 12. Así que esto 2. es 12 entre 181, que sería la opción B. Pregunta, estas tres respuestas, estas tres preguntas estaban fáciles. Sí, Son Sí. fáciles, bastante. son Muy fáciles. bonito. Estadística y probabilidad, muy bonito. Estadística de probabilidad es de lo más bonito que hay en lo Sí. que es matemáticas, y de hecho tienen una pregunta, así una pregunta, así, que ustedes se respondan personalmente. ¿Qué creen que tenga más utilidad en la vida como tal para ustedes? ¿Estadística o álgebra? Estadística. 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 ¿Y los profes en qué le dan más sentido? ¿A lo que es estadística o a lo que es álgebra? Álgebra. Son cosas extrañas. De hecho, hay teorías que dicen que estadística se tiene que dar como una materia aparte. De hecho, profe, eso le iba a decir con respecto a lo que dijo el compañero. A veces se le da tanto enfoque al resto de la materia y estas son creo que 9 o 10 preguntas y casi siempre se pierden porque no se tiene muy claro el tema y es un tema demasiado fácil si uno sabe de llevar la línea de todo el proceso. De Pero hecho, casi siempre se pierden y son 10 preguntas, profe, que deberían de ganarse así, pero rapidísimo. sí, Y muchas Y porque, o sea, no, de hecho sí son sencillas, pero generalmente las otras también, por ejemplo, en lo que es factorización, había alrededor de 12 o 13 preguntas. Esas son sencillas, pero más que todo es saber leer, ¿verdad? O sea, entender la información, comprensión de lectura es más que todo. comprensión de lectura y sentarse Ujú. uno a entenderlo. Por ejemplo, como les dice cuando les hice al presentar el ejercicio, lo que hice fue subrayar si se elige al azar un estudiante de colegio, subrayar eso directamente así. Y, Porque profe, muchos, ha salido alguna trampa. En este caso, la tabla trae valores sumados, ajá, los correcto. trae hasta el valor total. Hay exámenes que yo he visto de años anteriores que no traen la sumatoria y totalmente perdido el estudiante porque no trae, por ejemplo, la sumatoria y entonces a la hora de hacer los valores sobre cuál se hace un enredo, pero sí Sí, hay que tener cuidado de eso. La tabla no siempre sale sumada. sí, correcto.
Ya en este es el último que hicieron, entonces supongo que también puede ser muy similar al que vayan a hacer el domingo. No se asusten, ¿verdad? Ustedes vayan tranquilos. Entre- Como siempre he dicho, uno muchas veces ya el examen se gana o se pierde desde el principio. Por ejemplo, porque si ustedes les da miedo el examen o les da miedo enfrentarse a él, posiblemente se asusten mucho. Lo ideal es ir lo más confiados posibles y que ustedes vayan fuertes. O sea, fuertes en el sentido de confiados y de valientes a la hora de hacerlo, sin miedo. Siempre teniendo, o sea, es como cuando dicen que a la electricidad no hay que tenerle miedo, sino hay que tenerle respeto. ¿Ustedes han escuchado ese dicho, algún electricista? Sí. Lo mismo se pasa con esto. No hay que tenerle miedo al examen, hay que tener el respeto y tener cuidado, nada más. Si ustedes le tienen miedo al examen, tal vez tengan como un poquito miedo por experiencias anteriores, pero es importante de que vayan confiados, sin miedo. Y si ustedes leen bien muchas de las preguntas, muchas veces muchos problemas se pueden saltar con solo leer bien el enunciado. Hay algunos que no, por ejemplo, esto con división de polinomios y cosas así, pero muchas veces depende del estudio que ustedes hagan eh, antes de entrar a los ejercicios y léanlo antes de comenzar a marcar y a rayar. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. Dime, Ya después de esto, ¿dónde nos va a devolver en la clase? ¿cómo? ¿O por dónde comenzaríamos otra vez? No sé, depende con lo que digan ustedes. De hecho, tenemos que ver, próxima semana tenemos que ver qué hacer, porque no sé si algunos yo sé que algunos ya no se van a conectar más. Profe, perdón, podemos hacer el examen que el compañero va a hacer. En mi caso, yo lo hago hasta en octubre. Ah, Entonces podríamos. El que va a presentar ahora es el nuevo, entonces podríamos ver ese. comenzar desde cero, Bueno, está bien, perfecto. puede ser ese, Sí. sí. Sí, profe, Profe, porque y Puede, otra cosita, puede ser perdón. ese. Yo siempre paso haciéndolos todos y el más heavy, el que he visto más heavy, es el 02-2016, si lo puede conseguir. Pero si ustedes también lo tienen, pues me lo pueden Ajá. pasar para verlo. Ah, bueno, está bien. Sí, porque también el MEP también se ha puesto un poquito más flexible porque también, Ujú, digamos de que la pandemia se afectó bastante, o sea, en ujú. general. Pero igual, mejor para saber de siempre uno, ¿verdad? Perfecto, me pueden también preguntar, ahí me la pueden Sí. mandar, si pueden, me mandan el 02-2016. Ajá, y el que el compañero va a hacer, mucha suerte, compañero, el domingo, para Muchas los que gracias. hacemos en octubre. Sí, Todos no, aquí, entonces, si aplicamos, profe. Entonces, si Dios quiere, ahora el domingo que yo haga Dios primero, ya el lunes yo se lo paso por WhatsApp ahí, para que lo tenga completo. Sí, porque también nos pasan las respuestas, entonces ahí vemos. sí, yo también puedo revisar si alguno Ajá. tiene alguna duda con respecto a eso, me puede indicar, ¿verdad? O sea, me puede Sí, Sí, profe, indicar. correcto. o como hacer un review del examen, una revisión para los que lo hicieron y para los que lo vamos a Sí, hacer correcto, también. puedo Sí. verlo porque esas preguntas a mí no me toman mucho tiempo, ¿verdad? Digamos de que es casi inmediato para uno que ya tiene mucho tiempo viendo este tipo de exámenes. Entonces, Ok, puedo, Sí, perfecto. pero de todas maneras, profe, yo, si Dios quiere, si estamos con salud con vida, yo se los voy a pasar y también sería bueno ahí, pero pues ya me sí, leyazo, se lo pasé o no. bueno, ¿cuál es la cantidad mínima que tienen que pasar de preguntas? 36 37, preguntas, 36. 37. 37. 30 Ok, perfecto. 36 preguntas y 65 de porcentaje. Ok, ok, perfecto. Entonces, Con 60. queríamos hasta aquí. Ok, éxitos para todos los que hacen el examen el domingo. No tengan ningún miedo, ¿verdad? Y cualquier cosa Gracias. Gracias. si Primero, tienen, profe. todavía no sé cuántos conectan porque Sí, les paso a mucha enviarles suerte. el enlace de evaluación de la tutoría, que Vamos, ok, mamita. Ya, ¿qué se hizo? ok, Vamos, mamita. ya les mando el enlace, no se salgan. Yo sé que algunos De mi quieren parte, suerte a todos los que van a hacer el examen y que les dé el Espíritu Santo y la sabiduría una guía adecuada para que la ganen. Amén, amén. Y para todos igual ir muy confiados, Gracias, como dice el profe. igualmente. sí, Yo creo que no hemos perdido el tiempo con estas clases y esa es la confianza que tenemos que llevar, que no vamos mal preparados. Es cuestión de tener tranquilidad.
Sí, tengan tranquilidad. Muchas veces el examen ya les dije, se gana desde el primer minuto. En este caso, ya les puse el enlace al Forms en el chat para que revisen eso, para que voten y den su retroalimentación respectiva. Entonces, queríamos hasta aquí.